Bueno, entonces nuevamente muy buenas tardes a todos y Ramón, gracias por la oración que nos vas a ofrecer. Y nos disponemos a realizar la oración y nos colocamos a la mano de vuestro Padre Celestial. Oh Dios, amadísimo Padre Celestial, Maestro de los universos, el absoluto como primera fuente y centro. A tu Hijo amado Micael de Nevadón, auto-otorgado en Jesús de Nazaret, eterno y supremo como segunda fuente y centro. El Espíritu Santo infinito y el Espíritu Santo, el Espíritu infinito, oh Espíritu Santo, y a todas las huestes celestiales, Padre amado celestial, nos disponemos a darte gracias porque vosotros, sus hijos, vivís en gratitud, Padre amado. Y cada uno de nosotros nos disponemos y tomamos la libre convicción y decisión dentro de nuestro libre albedrío para hacer tu voluntad, Padre amado. Todo esto, Padre amado, lo dejo en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Ramón. ¿Dónde está Gabriel, que es el que quiere empezar a preguntar? Bueno, abre tu micrófono, Gabriel, adelante. Saludamos a Dora, Dorita, bienvenida. ¿Me escuchan? Sí, señor. Ajá, bueno. Bueno, una de las primeras preguntas que tenía era cómo, cómo, cómo empezamos a instruir o a capacitar a estas personas que son pentecostales, de las iglesias pentecostales. ¿Cómo le hablamos de Jesús? Porque ellos conocen a Jesús de otra manera, de otra forma. Claro. Entonces, pues, ya como nosotros tenemos esta parte acá de cuándo nació Jesús, cuándo fue su vida, los viajes que hizo a Roma, los viajes con Ganí, todo esos aspectos. Entonces, ¿cómo se podría empezar para capacitarlos a ellos? Pues porque muchos me han preguntado aquí en esta zona sobre esto. Esa es la pregunta que tengo por los momentos. La pregunta del millón. Ajá. ¿Me escuchó? Sí. Sí se le escuchó, hermano, sí se le escuchó. Esperamos a Angelita, que Angelita haga contacto para dar respuesta a su pregunta. Amén, Aquí amén. está. Y Marcelino, adelante. Gracias. Por favor, un gran abrazo nuevamente para todos y por favor, cualquier cosa me pueden interrumpir, les agradezco para que en un momento dado que uno se alargue un poquito no sea tan individual. Y por favor, lo otro es los aportes, todo aporte que tenga cada uno es importantísimo. Agradecemos las preguntas que surjan y gracias, hermano Gabriel, por esa importantísima pregunta. En el caso personal mío, que he tenido muchas experiencias con personas cristianas, para mí ha sido, yo no sé si me está escuchando, Gabriel, ¿me está escuchando? Sí, cómo no. Sí, Ok, sí, sí. sí, para mí ha sido muy importante utilizar la Biblia. Algunos hermanos, muy pocos casos, noto que como que no les agrada mucho utilizar la Biblia, sino solamente el libro de Urantia. Sí, Marcelino, sí. le parece sumamente importante que se utilice la Biblia. Y en ese sentido yo le hago algunas citas a ellos para que por favor la lean. Por ejemplo, algunas citas que se le podrían hacer, en el caso, por ejemplo, del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 3, que dice que no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, también creéis que en mí, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Y en algunas oportunidades, esos tres versículos del capítulo 14, 1, 2 y 3, ellos lo leen completo y yo le digo, bueno, mire hermano, acaba de leer usted este capítulo, o hermana, estos tres versículos, ahí hay 62 palabras. Quiero compartir con ustedes la gran ampliación que significa Urantia. Y le leo lo que aparece en mi libro en la página 1947 en la última cena, que es lo mismo. De manera de que cuando les leo, quedan muy motivados la gran mayoría, porque ahí se encuentran
219 palabras. De 62 se amplía a 219 palabras. Así como ese versículo, también se pueden buscar otros versículos, como por ejemplo, ¿dónde está la presencia del Padre? Entonces se busca el Evangelio de Mateo 10, 19 y 20. No se preocupen ustedes por lo que van a decir cuando los vayan a juzgar, porque no hablaréis vosotros en esa hora, sino el Espíritu de vuestro Padre. Entonces se les explica que es la chispa del ajustador a la cual se refiere esa cita. Además, una de las cosas importantes es lo que dice al final del Evangelio de Juan. Dicen los últimos dos capítulos, en la parte final de cada uno de los capítulos, el capítulo 20 y el capítulo 21 del Evangelio de Juan, dicen que Jesús hizo muchas cosas. ¿Qué pasó? No Se nos será congeló. No, algo. se la dio. Ya, ya. Espérense un minuto, Lo que él se sucede es que congeló. se cortó el internet del hermano Marcelino. Sí, él se congeló. Me imagino que ya sale y ya volvió a entrar. Ah, qué vaina, porque aquí, Me escucha el hermano que de todas maneras está allí esperando respuesta. sí, Ajá, adelante, ajá. Ramón, haz lo que tú puedes. Ah, ok. Mire, mi hermano, aunado y concatenado con lo que dice el hermano Marcelino, es sumamente importante que en el libro Durantia nos dice en su documento 141. No sé si quiere enfocar la cámara para la suya, para que no se acueste así tan Ramón, se encorvado. cerró por favor, se cerró tu micrófono, vuélvelo a abrir. ¿Me Ábrelo, copian Ramón. allí? Eso. Ok, Sí, ok. ¿Me copian allí? sí, señor, adelante. Ok, en el documento 141 nos dice lo siguiente del libro Durantia. Esta noche Jesús les dio a los apóstoles un discurso sobre la nueva vida en el reino. Dijo en parte, cuando entréis al reino habréis renacido. No podéis enseñar las cosas profundas del Espíritu a los que tan solo han nacido de la carne. Primero, haced que los hombres nazcan del Espíritu antes de instruirles sobre los caminos avanzados del Espíritu. No tratéis de mostrar a los hombres las bellezas del templo antes de llevarlos al templo. Presentad los hombres a Dios y como hijos de Dios antes de haberles antes de enviarles de la doctrina de tu paternidad de Dios y de la filiación de los hombres. No discutéis con los hombres, sed siempre pacientes. No es vuestro el reino, tan solo sois sus embajadores. Salid simplemente proclamando, ese es el reino del cielo. Dios es vuestro Padre y vosotros sois sus hijos. Y esta buena nueva es nuestra salvación eterna si creéis en esto de todo corazón. Entonces, ¿me escucharon allí? Sí, claro que sí. Ok, allí, hermano, tenés que tener una fortaleza de carácter, ¿ok? Cuando hablamos de fortaleza de carácter, no nos vamos a referir a una persona malhumorada, ¿ok? Una fortaleza de carácter es aquella persona que supera cualquier adversidad que se presenta en el camino con la fe. Entonces, lo importante es eso, hermano. Cuando tú te encuentres con los hermanos pentecostales, trata de predicar en lo que usted pueda, pero si hay alguna discusión que se vaya, no trate de nunca de caer en eso. Ese es el premio del dominio del ego, ¿ok? Mi estimado hermano. El hermano Marcelino, esperemos a ver si entra y nos puede acotar alguna otra cosita. Y si alguien está aquí y puede acotar otra cosita, recuérdenme
aquella parte de lo que habla Jesús de Nazaret con Ganip, ¿ok? Ese pasaje tan bonito en donde él enseña también que no pasa por un sitio y hay una persona pidiendo una moneda. Y bueno, Ángela sabe de ese pasaje, si puede Ujú. ayudarnos. A ver, mi Ramón, en este momento quiero darle la palabrita a Dora que alzó la mano, porque yo como moderadora siempre dejo mi palabra de última y a veces se me quedan, a veces se me quedan en el tintero. Entonces, tan lindo. Démosle paso por ahora a Dora. Hola, Dora, adelante, bienvenida. Hola, muchas gracias. Buena tarde para todos. La pregunta que hace el hermano es muy importante porque, pues, sin demeritar todas las corrientes de pensamiento espirituales en las cuales todos los seres humanos en algún momento u otro hemos estado, la religión cristiana o evangélica tiene un toque bastante como emocional y también muy doctrinario. Yo lo digo porque pues yo vengo de 17 años en la Iglesia Cristiana Evangélica y realmente yo me enganché al libro de Urantia porque casó perfectamente con la doctrina de Padre, Hijo y Espíritu Santo que manejábamos nosotros en la iglesia. Entonces, la manera más como que da mucho resultado es mostrarles que la doctrina está inmersa dentro de nuestro libro Urantia, pero bastante ampliada, con una filosofía muchísimo más amplia y una información muchísimo más amplia de las escrituras. Entonces, eso para un cristiano evangélico es muy interesante, porque no solamente va a encontrar ahí su doctrina de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es tan sagrada para todos los que venimos de la Iglesia Cristiana Evangélica, sino que va a encontrar, vuelvo y lo repito, la información muchísimo más amplia. Entonces, es realmente muy interesante y cuando se logra como enganchar a la persona por la parte doctrinal, pues es una aventura informática maravillosa, muy completa, muy rica. Entonces, es eso, decirle, mira, aquí está lo mismo que hay en la Biblia, pero mucho más ampliado. Y aquí está la sana doctrina de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ven y te muestro algunos pasajes complementarios, como por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención de que en la iglesia, en la Biblia, está la historia de cómo Judas se suicidó, pero no explican cómo es que él termina con sus vísceras afuera. Entonces, recuerdo con mucho humor un día que estábamos haciendo conjeturas con varios líderes en la iglesia y nos reíamos mucho porque cómo es que se va a colgar y luego se le van a salir las tripas, o sea, porque la Biblia no da mayores detalles, pero cuando vamos al libro de Urantia, no solamente vemos la forma en cómo Judas cometió ese suicidio, sino que también podemos hasta ver, mirar, leer qué estaba pensando, o sea, el contexto es enorme. Entonces es muy interesante poder como atraer a los cristianos evangélicos a través de la misma doctrina y a través de la propia Biblia y ampliando al libro de Urantia. Gracias. Gracias a ti, Dorita, gracias a ti. Ramón, adelante. Sí, mi estimado hermano, a la vez yo es lo mismo o sea, no es lo mismo, pero le agrego a lo que dijo la estimada hermana que está aquí presente dándonos esa parte. Obviamente es así como ella lo dice y va concatenado con lo que yo te leí, el libro Durantia, ¿ok? Es mostrarle a las personas en realidad que hay que tener la creencia en Dios, el Padre Celestial, ¿ok? La creencia en Jesús de Nazaret y la creencia en el Espíritu Infinito o Espíritu Santo. Cuando uno le predica así, hermano, y tenga la plena certeza que cuando usted lea el libro,
Pareciera que el espíritu de Jesús de Nazaret se apropiara de nosotros. Nosotros diéramos como que ese timón a él y nos convertimos realmente en embajadores del reino de los cielos, a tal punto que pareciera que a mí me está sucediendo. Pareciera que yo fuera un imán, a veces para atraer a ciertas personas que me piden o me comentan hasta sus problemas. Y entonces, de esa manera, con la predicación del libro de Urantia, llega uno de una u otra manera a ayudarlos a ellos. ¿Okay? Entonces, es sumamente importante la lectura del libro de Urantia paulatinamente y de esa manera uno va avanzando. ¿Okay? A mí me corresponde también, tengo una tarea bien fuerte porque yo aquí en mi pueblo tengo grupos de los hermanos Jesús solo. Imagínate que estos hermanos solamente reconocen a Jesús. ¿Qué nos dice el libro de Urantia? Que cuando nosotros llegamos al paso de lo que es el ascenso de esos mundos de estancias para llegar llegar a ser un finalista, ¿ok? Nos dice que nosotros cuando pasamos y ya terminamos ese proceso y vamos a pasar al paraíso, de una u otra manera nosotros vamos a tener como un pleno chequeo. Y si uno no reconoce a Dios, sino reconoce solamente al Hijo, te retrasan ese proceso. Entonces, nosotros somos privilegiados, nos dice el libro de Urantia, porque al estar en este mundo donde estamos, indiferentemente por las hermanas religiones de autoridad que han circulado durante todo el tiempo, de una u otra manera reina el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como se le conoce. Entonces, espero que algo le haya aclarado, mi estimado hermano, mis palabras. Gracias, Ramón. Ramón Ortiz, tienes la palabra. Estás muteado. Estás muteado, tienes el micrófono cerrado. Ya, Ya. adelante. Ya, gracias. Buenas noches. Marcelino, cuando se cortó la comunicación, mencionó la Biblia, tema que en la ocasión pasada se había tratado con respecto a la reunión que tuvo Jesús con Natanael. Es necesario recordar cómo Natanael, cómo Jesús le explicó a Natanael que los escritos de la Biblia eran muy respetables, justamente, pero que en realidad eran escritos por hombres, ¿no? Pienso yo que se interpretaba el hecho de que no era realmente la Biblia una revelación, sino había sido escrita por hombres y también hombres no muy buenos, decía allí, es decir, prácticamente estos autores de la Biblia pues podían ser monjes influenciados por los gobernantes de tiempo. Y también en ese párrafo se puede leer que no se le ocurre ni por un momento, decía Jesús a Natanael, pensar que Jesús en forma de una nube iba con sus ejércitos, lo dirigía para ir a asesinar niños, ancianos y mujeres. Y bueno, y al resto de la humanidad allí. Es decir, en ese sentido, nosotros tenemos que pensar que es un libro, las Santas Escrituras de la Biblia son escritos muy importantes, pero tampoco son la última palabra, porque Jesús sí lo cuestionó en esta oportunidad. Desde luego que todas las religiones dice el libro Durante en alguna parte, no me acuerdo dónde, pero lo dice, de que todas las religiones tienen, tienen mucho de positivo en el orden de que acercan al ser humano al pensamiento del reconocimiento de un ser superior, un gran arquitecto del superuniverso al cual nosotros le debemos adoración y justamente y reconocimiento. O sea que esto de la Biblia, pues sí, y me imagino que, que los antiguos personajes de la Biblia no escribieron nada. Por ejemplo,
en la época de antes de Moisés, Abraham, esos escritos, ellos no escribieron nada, ni mucho menos Noé, ni Adán ni Eva, ni estos personajes, no escribieron nada, fue por tradición, por ahí en la época eh, de la, de la, de Moisés, de ahí en adelante resultaron estos escritos donde aparecen nombres justamente como Saúl, en fin, y luego David y Salomón, pero de todas suertes son escritos respetables. Lo único es que no es como Jesús fue muy claro en darle un calificativo a estos escritos sagrados. Eso es una parte. Ya saliendo de esto, quería yo hacerme dos preguntas para discutirla con ustedes. La primera ¿era Jesús un revolucionario para la época en que vino a Urantia? Primera pregunta. Y la segunda, el Sanedrín judío puede compararse con la Santa Inquisición que ajustició a muchos por herejes e infieles. Tiene la palabra los queridos hermanos. Bueno, antes de que alguien conteste, les cuento, a Marcelino le quitaron la electricidad por tercera vez en el día de hoy. Está viendo a ver qué puede hacer, si tiene internet o no. Isabelita entró y volvió a salir. No sé qué le pasaría porque es muy importante también todos sus conceptos. Y Gabriel, que fue el que hizo la pregunta, también se salió. Entonces le damos la bienvenida a Sonia Jael, que no se la había dado, a José Niño y a Jorge Linares. Bueno, Ramón Humberto hoy nos está apoyando como moderador y como facilitador. Fabuloso, Ramón Humberto, adelante. Ok, el hermano nos regala una pregunta que es para todos y es bueno discernirla, ¿no? Que es si Jesús de Nazaret fue un revolucionario, ¿no? Esa palabra, pues aquí en Venezuela ha sido malinterpretada, ¿no? Pero revolucionario es todo aquello que de una u otra manera trae un cambio en evolución para la humanidad, ¿ok? Ciertamente Jesús os vino como hijo de vuestro Padre Celestial aquí a aclarar el desorden, pues lo analizo yo así en mi manera personal, que existía para el momento, ya que dado de 10 mandamientos, pues se habían creado 400 y algo de leyes más, en las cuales pues él vino a corregir eso. Si decimos que si nos vamos a la teoría de que revolución es todo aquello que de una u otra manera trae un cambio para la evolución de la humanidad, sí, en esa teoría, sí, Jesús fue un revolucionario que vino a aclarar muchísimas cosas más. Ok, ¿algún aporte diferente sobre Jesús revolucionario? Bueno, creo que hoy nos vamos a quedar cortos en facilitadores. Yo quería comentar algo, aunque Gabriel ya se fue con respecto a la pregunta que hizo él. Ya te doy la palabra, Lucecita. Con respecto que él decía de pronto cómo llevar este conocimiento, esta quinta revelación, a aquellas personas que están tan apegadas a la Biblia, a lo que dice el Antiguo o el Nuevo Testamento. Pues lo primero que les digo que cambien, por favor, es el tono de voz. No estoy hablando desde Urantia, estoy hablando como persona que puedo escuchar esta quinta revelación. Cuando hay ese tono de voz de orador, de casi político, de qué es, qué tal, mire, el mundo ha cambiado mucho. La juventud hoy es completamente diferente. Ya la oratoria verbal o la oratoria corporal de enfatizar con esta voz y con estos gestos ya no entra. Entonces, yo diría que es muy lindo. Gabriel acaba de entrar, ¿cierto? Bueno, es muy lindo y es agradable cuando uno oye la narrativa de un cuento o de una historia.
Me explico, desde el libro de Urantia, desde la quinta revelación, hay muchas cosas muy lindas, desconocidas para mucha gente, para cantidades de personas, que donde contemos una historia sobre esa partecita, por ejemplo, qué pasa después de la muerte, Jesús quién fue Micael de Nevadona, que vinieron a Adán y Eva. Cuando uno empieza a atrapar personas con esa historia y esa narrativa, se van quedando dentro del conocimiento del libro de la quinta revelación. Pero vuelvo y repito, cuando empezamos con aquella enfatización y esto, ya la gente no le copia eso. Entonces hay mucho para contar desde la quinta revelación, mucho como narrativa, como cuento, como experiencia y, y poniéndole esa pasión, ese amor que tenemos los que hemos aprendido, leído, lo que sabemos, alguna cosita, ¿sí? Pongámosle ese amor, mas no le pongamos esa canción. Gracias a los que me oyeron. Es mi discernimiento propio. Adelante, Lucecita. Sí, muy bien dicho, Angelita. Sí, yo creo que esas actitudes así de que demuestran cierta superioridad más bien hacen que la gente El hermano se que vaya. hizo la pregunta, ¿qué otro más de esa pregunta, qué Ramón, otra más está cosita hablando nos regaló? Es Lucy. para saber. O sea, aparte de la parte de si fue revolucionario o no, la otra parte. Ramón Humberto, Sí, está hablando Lucy. Respetemos la palabra, por favor. Ya te doy a ti la palabra. Sí, adelante, Lucy, continúa. No, respecto a la pregunta que hizo Ramón Ortiz, de que si Jesús era revolucionario, definitivamente sí, porque como dicen, por sus frutos los conoceréis. Y él cambió la mentalidad de la mayoría, bueno, de mucha de la gente de su tiempo. Y tan es así que todavía perdura todos esos cambios que él em, no impuso, sino que ejemplificó. Y esa fue una de las maneras más acertadas de evangelizar. Fue revolucionario porque dio otros puntos de vista sobre la moral, sobre la ética, y fue lo principal es que fue un revolucionario pacífico, que en esos tiempos era algo que no se concebía, porque todos eran guerreros, todos querían imponer las cosas a la fuerza. Y precisamente también eso va con la pregunta que había hecho Gabriel Martínez, que para llegar a la gente, primero hay que despertar confianza. La gente tiene que ver cierta humildad, también lo que decía Angelita, cierta humildad para que se vaya creando esa confianza. Yo lo que practico es realmente hacer preguntas. Una pregunta de, por ejemplo, ¿y está conforme con la forma en que o los conceptos que usted tiene de Jesús? ¿No le queda ninguna duda? ¿No le gustaría conocer algo más? Algo así para iniciar una conversación. Y después, como dicen, el Espíritu Santo es el que pone palabras e indica, porque no todas las personas son iguales. No todas las personas se les puede entrar de la misma manera, pero haciendo preguntas uno va haciéndose un panorama de cómo es su carácter, de qué necesidades tiene. Y es más fácil de lograr esa confianza para luego tener una conversación que vaya profundizando cada vez más y ampliando conceptos de manera que se vaya llegando a lo que dice el libro de Urantia, sin mencionar tanto el libro de Urantia, sino que hasta el final, cuando ya se ha creado esa confianza, para que ya tengan la curiosidad y más bien pregunten, bueno, ¿y usted cómo sabe todo esto? ¿Y de dónde fue que lo sacó? ¿Es válido lo que está diciendo? Entonces ahí es donde puedo yo presentar el libro de Urantia. Bueno, gracias. Maravilloso. Esa era mi contribución. Gracias, Lucy. Maravilloso. Perfecto. Así es. Ramón Ortiz. gracias. Justamente por lo que he oído, en realidad Jesús sí era un revolucionario porque vino con unas nuevas, con unas buenas nuevas, y entonces esos cambios pues le generaron riesgos de persecución
y hasta la muerte que sufrió. Eso es evidente. Entonces, quedamos en que sí fue un revolucionario y porque produjo cambios a la humanidad y hasta el día de hoy, hasta el futuro, pues tienen sus consecuencias. La segunda pregunta que yo hacía para que analizáramos sea la posición del Sanedrín judío, que puede compararse con la Santa Inquisición que ajustició a muchos por herejes e infieles. Realmente este punto es importante porque, porque es un pretexto esto de los cambios, especialmente cuando nos referimos al Sanedrín, era por unos intereses económicos también, pero justamente lo importante era el monopolio de la religión de ese entonces. Por ahora no hay en este momento ese tipo de competencias. Más bien, por las noticias uno escucha que hay un sentido que llaman de Pentecostés, es decir, de ponerse de acuerdo las religiones. Sin embargo, vemos cómo ese conflicto que en la época de Jesús ocurría con el planteamiento de que el pueblo judío era el pueblo escogido. En este momento, pues existe una guerra entre Israel y los palestinos que tiene mucho que ver no solamente con la complejidad de sus diferencias de culturas, sino principalmente por la religión y por esta situación o hecho de conservar la idea de que los pueblos, de que el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios, y me hace pensar del que lo que nos referíamos en el mensaje a Natanael, de que Dios no podía ser una persona que dirigía al pueblo escogido en forma de nube para masacrar mujeres, niños y ancianos. Realmente en la época después de Saúl, en este momento vemos que se repite la historia con la guerra en el Medio Oriente. Gracias. A ti, Ramón Ortiz, mil y mil gracias. Bueno, seguimos oyendo aportes u otra pregunta que tengan. Adelante, Lucy. Sí, muy interesante los temas que está tocando Ramón Ortiz y esa relación que él hace entre si la posición del Sanedrín era más o menos igual que la de la Inquisición. Yo lo miraría desde el punto de vista de los objetivos. Por ejemplo, el Sanedrín defendía la ley de Moisés. Jesús en ciertas ocasiones contravertía la ley de Moisés y eso no le gustaba. El objetivo del Sanedrín era en ese momento del tiempo de Jesús destruir a Jesús, ponerlo como un falso profeta. Era dirigido a una persona. En cambio, la Inquisición iba dirigida a, a todo el pueblo, digamos, a todo. Y lo que ellos perseguían también no era precisamente una persona en sí, sino que perseguían, entre comillas, el mal, específicamente la brujería, porque la brujería era la contraparte, o sea, era como que decir, los asociados de Satanás, y entonces era la contraparte o lo que le llevaba la oposición a Dios. Entonces, para mí eran diferentes puntos de vista. Ahora, ¿cuál era el punto en común? Los dos perseguían el poder. Y ese poder, esa persecución del poder todavía persiste. Persiste aún en nuestros tiempos y en base al poder es que se cometen tantas injusticias, tantas inequidades en el tiempo de Jesús, en el tiempo de la Inquisición, en el tiempo de las cruzadas y en el tiempo nuestro.
Para mí esa es la relación que podría encontrar entre el Sanedrín y la Inquisición. O sea, yo no los consideraría que tienen la misma posición, porque los objetivos eran en cierta manera diferentes. Gracias. Y su forma de actuar también totalmente diferente y de llevar a cabo todas sus acciones diferentes. Ah, gracias, Lucy. La Lucy. Ramón Humberto Mora, adelante. Mis estimados hermanos, en el análisis que nos lleva el hermano con esa pregunta, pues yo puedo vislumbrar que de una u otra manera vemos los que ya conocemos Urantia y podemos También se congeló. distinguir que en el plano espiritual manipular el Sanedrín específicamente por el ego, pues, y de una u otra manera me copia. Sí, señor, adelante. ¿Me escuchan? Sí, señor, continúe. ¿Me escuchan? Sí, sí, Ajá, entonces esas personas que se dejaban llegar por el ego, esas personas que se dejaban llevar por el ego, pues sí violaron todas las circunstancias legales, ¿ok? Y esas circunstancias que fueron violadas para la libertad de Jesús de Nazaret y darle un juicio injusto como tal, ¿ok? En el ámbito de la circunstancia de lo de la herejía, parte de lo mismo, el ego, los seres humanos, haciendo lo que a Dios no le agrada, y ahí se observan y se dieron los resultados. bueno, ¿alguien más va a aportar algo? ¿Tienen otra pregunta? Lucy, adelante. Bueno, es que, bueno, el Sanedrín, como les decía, iba específicamente en contra de Jesús para demostrar, como estaba viendo la cantidad de adeptos que estaba teniendo, entonces iba específicamente en contra de Jesús. La Inquisición era más que todo contra el mal, pero en forma de brujería. Ahora lo que menciona Ramón Humberto se refiere a las cruzadas. En las cruzadas es donde se toma el punto que él mencionó por último. Solamente. No, muy bien, es correcto. De todas las maneras, digamos, ahora entrar en materia de lo que ha pasado, lo que han hecho las religiones evolutivas, pues es muy duro porque estamos en unos tiempos muy tremendos donde no debemos tocar esos puntos. Pero doy un pedacito de mi concepto. Y es que la Inquisición fue el peor asesinato que se ha cometido. Para mí hasta peor que lo que hizo Hitler con los judíos. La Inquisición fue una cosa tremenda en nombre del ego, de la soberbia y del poder. Y de dogmatizar a gente y a personas, diría yo, inocentes. Entonces, para mí eso sí es un tema fuerte, duro. Es mi concepto. ¿Alguien más, mis niños? Ramón Ortiz, ¿vas a decir algo? Adelante. Si no hay más sobre ese punto, yo tenía una inquietud también sobre Jesús, que es lo que estamos tratando hoy. Jesús, si leemos, en alguna parte del libro leemos que cuando un discípulo desilusionado porque la gente no le paraba muchas bolas al contenido de la expansión del Evangelio de Jesús, le preguntó a Jesús que qué hacía, que si era importante, que realmente, pues importante sí, no, pero que sí, que él estaba muy preocupado al respecto. Jesús le contestó que tranquilo, que no hay que echarle perlas a los cerdos, es decir, quien no tiene oídos para oír, que no oiga. Bueno, entonces el cuento, mi perspectiva es que en la diseminación de las enseñanzas del libro Durantia, este
este pasaje de Jesús con respecto a esta frase de que no hay que echarle perlas a los cerdos. Entonces, la labor de diseminación de esas enseñanzas del libro Urantia, ¿a quién las debemos nosotros dirigir? ¿Al que está en la búsqueda o realmente a personas que realmente no tienen interés al respecto? Puede uno pensar, bueno, entonces lo que pasa es que el interés hay que generarlo, hay que crearlo. Entonces me gustaría oír opiniones al respecto. Adelante, ¿quién quiere opinar? Angelita, ¿me copia? Claro, adelante. Sigue. Ajá, mi estimado tocayo Ramón. Ujú. Yo allí vislumbro lo siguiente, ¿ok? De acuerdo a los estudios que he realizado, mi interpretación personal y lo que yo puedo analizar, es que nos vamos a encontrar personas totalmente desinteresadas en el tema de los asuntos de vuestro Padre Celestial, ¿ok? Y aún así nos vamos a encontrar personas que no han sino nacido en la carne, pues, aunque estén en algunos grupos religiosos, si no han desarrollado en realidad lo que son los frutos del Espíritu, que es actuar con amor, actuar con bondad, actuar con belleza y actuar con la verdad, pues lamentablemente de una u otra manera no hay que a veces gastar mucho. O sea, uno toca en el terreno, en el ámbito, llámese psíquico, con la persona, conversa y si uno evalúa que no hay que avanzar mucho, pues no se avanza. Recuerden que el reino no es nuestro, no somos simples embajadores en este reino. Entonces no podemos tomarnos las cosas tampoco a pecho. Y recuerde que dentro del tiempo durante, yo observo que nos encontramos en un tiempo en donde las enseñanzas, lo dice Urantia, de lo que es la humanidad estuvo basada en los religiosos durante un tiempo. ¿Okay? Luego, en este momento donde nosotros estamos viviendo, está basada sobre el legislativo, sobre lo que son los abogados. Y esperamos el tiempo, que es lo que desea Urantia, que se unifique lo religioso con lo científico, pues. Y así vamos a ir avanzando mucho más, ¿ok? Nuestro paso aquí sabemos que es sumamente corto. Es mi analogía que le doy a esto que usted trae a acotación a la mesa de diálogo. Escuchamos otros conceptos. Ok, silencio. Entonces, a ver, Ramón, si tienes preparado otra pregunta, adelante. Bueno, Me encanta. no tenía preparada realmente nada, se me ocurre, pero a mí sí me gustaría que, que dialogáramos aquí sobre una hecho importante de Jesús cuando nos visitó en el planeta, y es que nos vino a otorgarnos el espíritu de la verdad. Entonces, ¿cómo se manifiesta y en qué forma utilizamos ese recurso espiritual? Por así decirlo, es decir, esa dotación que nos hizo Jesús a nosotros, porque realmente uno no lo siente. Hemos hablado hablamos del mediador de pensamiento, es decir, el espíritu inmerso del Padre el ajustador de pensamiento en nuestra mente, de la mente dotada por el espíritu infinito, bueno, con sus respectivos 7 ayudantes de la mente, también de la personalidad que viene del Padre. Y justamente ahora que estamos tratando el tema de la vida de Jesús y de Jesús, me gustaría que nos refiriéramos a esa dotación del espíritu de la verdad. ¿Dónde está? ¿Cómo influyes? ¿Hasta cuánto duro? Cuando una muerte desaparece, cuando llega.
porque sabemos cuándo llega cuándo llega el ajustador de pensamiento, pero no sabemos, no hemos, sí está allí, pero no me acuerdo. Cuándo llega, cuándo desaparece y para qué sirve. Entonces, justamente me gustaría oír la opinión de todos y cada uno de ustedes. De todos y cada uno es como mucho. Adelante, Lucy. Bueno, Ramón Ortiz, para estar haciendo diferencia. Hay un documento en el libro de Urantia, en el prólogo, creo que es, en la sección 12, párrafo 13, que dice, pero sabemos que reside dentro de la mente humana un fragmento de Dios y que permanece con el alma humana el espíritu de la verdad. También sabemos que estas fuerzas espirituales se conjuran para facilitar al hombre material para que capte la realidad de los valores espirituales. O sea, una de las misiones del espíritu de la verdad en nosotros es captar, según dice el libro de Urantia, captar los valores espirituales, dice, y que entienda la filosofía de los significados universales. También nos está hablando sobre lo que es la, todo lo que el cosmos de la creación. ¿Por qué? Porque Dios se revela en todas las cosas que ha creado. Pero nosotros en el ajetreo de la vida ya no tenemos tiempo de ver todo lo que nos rodea como parte de la existencia de Dios. Entonces el Espíritu de la verdad es el que nos llama la atención para que podamos ver la presencia divina no solo en nuestro interior, sino también en el exterior, en el ambiente, en las otras personas. Reconocer en ellos principalmente la naturaleza de la dignidad que tiene cada ser humano. Por muy pobre, andrajoso, enfermo, por cualquier cosa que nosotros podamos en nuestro orgullo y en nuestra soberbia querer denigrarlo, está la dignidad humana porque todos somos hijos de Dios. También en el documento número 2, en la párrafo 0, sección 3, dice que todos nuestros esfuerzos por ampliar el concepto humano de Dios sería poco menos que inútiles, excepto por el hecho de que el ajustador otorgado del Padre Universal reside en la mente y la impregna el espíritu de la verdad del Hijo Creador. Dependiendo, por lo tanto, de la presencia de estos espíritus divinos en el corazón del hombre para que les asistan en la ampliación del concepto de Dios. Em, bueno, hasta ahí es donde se refiere a lo del espíritu de la verdad. Y además el espíritu de la verdad nos ayuda también a reconocer los atributos de Dios en lo que se refiere a la belleza, a la bondad. Todo eso dentro de nuestro corazón de piedra, como se le dice, lo tenemos, estamos ciegos a todo eso. Entonces, el Espíritu de la verdad realmente es una gran ayuda y está mencionado muchas veces en el libro de Urantia y, y amplifica la misión de ese Espíritu de la verdad que trabaja en, en, en unión con el Espíritu Santo que viene de la ministra divina. Si nos dejáramos llevar por el Espíritu de la verdad, creo que estaríamos viviendo otra clase de realidad. O como dice el dicho, otro gallo nos cantara. Pues no sé si Ramón se da por satisfecho y claro, tal vez alguien quiere ampliar un poco más sobre eso. No, Lucy, me parece que es muy completo. Ya te voy a dar
La palabra, Ramón Ortiz nuevamente, me parece bastante amplio el concepto. Yo en mi poca experiencia, yo diría que el espíritu de la verdad también apoya mucho o ayuda mucho lo que es el ayudante de la mente de la intuición, porque le muestra a uno un camino certero o un camino errado. Que uno preste o no preste atención a ese espíritu de la verdad o a ese ayudante como es la intuición, ya es cuestión de uno. Pero para mí, yo le doy, hago mis locuritas, van muy de la manita. Quería decir eso. Ramón Ortiz, usted está ahí muy vehemente. Otra vez, ya aprovechando, aprovechando la oportunidad de que no hay muchas preguntas, ¿no? Dale, dale. Eh, bueno, sí, de verdad, ¿no? Las inquietudes mías es que hay tantos seres celestiales que nos rodean o que nos asisten, entonces las funciones que cada ser celestial, entonces el ajustador de pensamiento, el espíritu de la verdad, bueno, entonces son asistentes, y bueno, ¿qué funciones hacen y qué diferencia en su ayuda? Pero ha habido opiniones a las cuales muy importantes. Pero yo tenía otra inquietud al respecto de Jesús, ya que estamos hablando de su vida. Me he preguntado, Jesús resucitó al tercer día y, y se presentó a los apóstoles, entiendo, en estado moroncial, porque él murió como un hombre, cualquiera, es decir, no hay diferencia porque él se sometió a, a ese estado, vino aquí a tener la experiencia, a cumplir con una gestión que tenía pendiente de hacer, pero quiso ser un hombre como cualquiera, entonces que tenía su cuerpo constituido por los mismos elementos materiales de que nosotros tenemos, solamente que él tenía otras características en el orden espiritual. Entonces, cuando resucitó, entiendo que estaba en un estado moroncial, ¿ya? O sea que cuando uno se muere, realmente lo que sostenía en alguna otra oportunidad, el alma que es lo que uno construye a través de sus experiencias, al morir se pasa a los mundos de estancia. Pero ¿qué es lo que pasa para allá? Uno no puede decir que es la materia, porque la materia se queda aquí. No puede decir que es espíritu puro, porque realmente todavía no ha habido una fusión con el ajustador de pensamiento, sino que necesariamente esa alma en realidad es un alma moroncial, como lo es aquí en el planeta, porque el alma tiene que ser algo. Entonces, ¿qué es? Materia y espíritu. Creo que no hay otra cosa que no puede decir que es espíritu puro, no, ni materia pura, pues tampoco, porque si no, el alma tiene que traspasar hacia los mundos de mansión en su estado moroncial. Entonces, Jesús se presentó a los apóstoles el tercer día en un estado moroncial, que realmente no era la persona con su cuerpo, sino algo muy nebuloso, realmente con su figura, pero me imagino algo así como una fotografía. Entonces, ¿cuándo abandona Jesús ese estado moroncial? Es mi pregunta. Ahí sí le dio donde no era, no tengo ni ¿Me idea. puedo ayudar? Claro, adelante, qué rico, bienvenida nuevamente. Qué Es que es muy- fortuna, qué fortuna. estoy en carretera, pero como están parando a cenar aquí en un pueblo, aproveché para volverme a conectar. En cualquier momento que arranquemos otra vez en la montaña, ya no, me suspende el servicio de internet. Bueno, hola a todos, buenas noches, disculpen. Mira, Ramón, recuerda que
Después de que Jesús resucita, a él le concedieron regresar en su estado morontial, pero él continuó viviendo los mismos procesos que nosotros como mortales tenemos que vivir en los 7 mundos de estancia cuando moramos, ¿verdad? Pero se lo permitieron vivirlo aquí. Por lo tanto, cuando él se aparece ante las mujeres, él no quiso que lo tocaran, porque para ellas se hubieran asustado al ver que no tocaban carne y hueso. Porque el estado moroncial es una combinación, no es un estado ni material ni espiritual, es un término medio, es como la mezcla de los dos. Nos dice el libro de Urantia que el alma se teje en un telar, se teje en una base que es un telar material, pero su tejido es espiritual. Entonces, así es como está conformada el alma. ¿Cómo la construimos nosotros aquí en un tejido, en un telar de carne y hueso, con nuestras decisiones, ¿cierto? Pero esas decisiones que se elevan a nivel moral y supremo, ya es un tejido casi espiritual. Todavía no es espiritual, pero tiene valor moral. Es como que si tocara los linderes de la espiritualidad. Y él, en todas sus 16 o 18 apariciones que tuvo, fue avanzando en todos los niveles de morontia que nosotros tenemos que alcanzar. Y cuando él se va del planeta, había terminado su proceso moroncial y obviamente volvía a ser lo que él siempre ha sido, un espíritu puro, de luz. Es en el momento en que él parte, que ya deja completamente el estado morontial. Es mi entender por lo que he leído en Urantia. Gracias. O sea, lo que nosotros nos vamos a demorar millones y millones y millones de años, él lo hizo en 20 días. No, pero tampoco son millones y millones, son 570 etapas de vida en los mundos morontiales y en los primeros niveles de espiritualidad en Salvington. Ya después de Salvington, si es que logra fusionarte con tu ajustador, tienes plazo de aquí a Salvington. Si no te fusionas con el ajustador, ya no hay paso de ahí para arriba. Pero si logras la fusión con el ajustador, ahí sí comienzan miles de etapas de vida en las otras universidades espirituales, tanto en el sector menor como en el sector mayor, como en la capital de nuestro superuniverso de Orbontón, Ubersa. Y luego, ¿qué me dice? Las 1.000 millones de vidas en los 1.000 millones de planetas de los 7 círculos de Abona, en donde vas a alcanzar finalmente toda esa perfección que el Padre te otorgó al crearte a su imagen y semejanza. Ahí sí son miles de millones de vidas que algunos urantianos han calculado que son 2.000 millones de años nuestros de Urantia. Pero acuérdate que de aquí a Jerusalén ya el tiempo cambia. Un día de Jerusalén son 3 días para nosotros. Pero cuando ya estás en Salvington, un día de Salvington son 5 días nuestros. ¿Sí ve que se va cortando el tiempo a medida que vamos entrando hacia arriba y hacia el centro del cosmos? Sí, señora. Bueno, ¿qué otra Muy pregunta? bueno, disculpe esa acotación que dio la hermana allí. Quiere decir que hay seres humanos que no completan para ser finalistas, entonces quedan en la morontia. Sí, es correcto. Si tú de aquí a Salvington no logras fusionarte con el ajustador, ya te puedes fusionar o con el Espíritu Infinito o con el Hijo Eterno. Si te quedas con el Espíritu Infinito, solamente vas a prestar servicio eterno en los mundos de Salvington. Pero si logras con el Hijo, parece ser que puedes prestar servicio más arriba. Ok, qué bien. Tienes que buscar la fusión con el ajustador para poder llegar al paraíso, o si no, no puedes llegar. Perfecto. Ahora bien, yo comparto con unos amigos, ¿ok? Me doy la dicha de poder abrirme. Yo no me cierro tanto. De repente hay muchas personas que leen Urantia y se estigmatizan a la parte religiosa, entonces no comparten. Yo no. Yo soy muy abierto en esa parte. Entonces, yo comparto con unos amigos que son de una iglesia llamada Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A ellos eso le llaman los 3 grados de gloria y tienen denotado lo que le llaman un plan de salvación.
algo muy similar y readaptado. Claro que Durantia lo explica sumamente detallado, ¿ok? Pero entonces allí ellos mencionan eso como 3 grados de gloria y el grado más alto lo mencionan ellos como que hay que cumplir un conjunto de requisitos y normativas para uno poder llegar con Dios como tal, así como más o menos lo explican los hermanos. Yo creo que eso se asimila a lo que dice el libro de Urantia, de que somos 3 veces glorificados por el Espíritu Infinito, por el Hijo Eterno y finalmente por el Padre, como quien dice que nos glorifica la Trinidad completa. Y eso se logra en Abona. Gracias, hermana, gracias porque sí veo esa relatividad allí y no los molesto mucho. Sé que van al reino de los cielos también. Les predico, sí, pero y me permiten predicarle que es lo importante y por eso me siento a gusto allí. Tienes que apoyarte en las verdades que ellos tienen y tú le regalas las perlas de sabiduría que de pronto encuentres en el libro de Urantia, porque a ellos, si son honestos y sinceros, les quedan en la mente y en algún momento el ajustador del pensamiento ¡fum!, las hace que para ellos sean discernibles y ¡pum!, el despertar comienza. Cada cosa a su momento y en el momento que la persona lo pueda recibir. Gracias, gracias, muy agradecido, hermano. Bueno, dejamos a Angelita para que siga conduciendo. No, aquí el que está preguntando, Ramón Ortiz, pilas pues, Ramón. Porque Octavio, que es otro preguntón, Juanito preguntón, no acaba de entrar. Yo ya había emitido mis inquietudes al respecto, pero el planteamiento de Isabelita pues aclara muchos aspectos. Realmente, porque en esa inquietud de que Jesús se hizo hombre con nuestra propia naturaleza, y entonces compartió todas las cosas buenas y las malas también. Esa es mi palabra. Gracias. A ti, Ramón. Bueno, si oyen más preguntas. Yo les voy a hacer la siguiente pregunta, aunado a algo que preguntó el hermano Ramón Ortiz. Quiero que seamos abiertos de mente en esta situación. Se supone que Jesús de Nazaret de una u otra manera vino en momentos en donde la parte religiosa se unía prácticamente con lo político, ¿ok? Y actualmente, de acuerdo a lo que he leído en Urantia, nos habla que cuando lleguemos al punto donde en este mundo donde estamos nosotros, se unifique lo religioso para una sola religión, llamándolo así, se unifique un solo gobierno y se deponga el nacionalismo, ya estamos a punto de ver florecer muchísimas cosas para llegar a luz y vida. Quiere decir que la política sana, ojo, sana, verdadera, basada en lo que es la ética y la moral, tiene algo que ver, pues, en el desarrollo del mundo. Esa es la pregunta. ¿La política sana tiene algo que ver en el desarrollo del mundo? Angelita, ya voy a entrar a la montaña, ¿me dejas contestar de primera? Claro. Bueno, mira, ojo, porque esos estados de unificación son procesos evolutivos naturales, no como ahorita con la Agenda 2030 pretenden hacerlo a la carrera imponiéndolo. No, es la humanidad la que a través de su proceso evolutivo, el crecimiento espiritual y el discernimiento mental, va a lograr llegar a esos niveles. Y los reveladores dicen que tienen toda la fe y la confianza de que lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr, no va a ser de la noche a la mañana, porque todavía tenemos mucho que cambiar. Hay estados en el planeta totalmente salvajes, verdaderamente salvajes, pero hay un gran grupo de personas pensantes, despiertos espiritualmente, que están direccionando hacia allá el desarrollo ético y social de la humanidad, y eso contagia. Entonces, sí es necesario que se logre una única religión,
¿qué es la religión verdadera? ¿Y cuál es la religión verdadera? La religión personal. Tú y Dios en perfecta comunión diaria, 24 horas al día, haciendo la voluntad del Padre. ¿Cuándo lo va a lograr la humanidad? Cuando tenga estas verdades como las que contiene el libro Durantia, que nos permiten sacar una cantidad de creencias erróneas, de tradiciones y costumbres que nos impusieron por siglos. ¿Quiénes? Las religiones derivadas de la rebelión de Lucifer, que fueron todas las religiones paganas. Recuerden que cuando llega Maquinenta Melquisedec hace 4000 años, no quedaba ni un ápice de verdad, la habían borrado del planeta. Y es él quien trae estas nuevas verdades que son casi las mismas que tiene el libro Urantia hace 4000 años y las riega en esas mentes sinceras que buscaban a Dios de corazón, y ahí florecieron esas religiones que hoy llamamos unitarias y trinitarias. Entonces, des en cuenta que una revelación se ajusta a lo que trae la humanidad. No en vano, en este libro se tomaron más de 1500 escritos con los conceptos más elevados de teología y filosofía que la humanidad había logrado desarrollar, porque la revelación parte de lo que tenemos y se ajusta a lo que más pueden, a la verdad, para que podamos comprenderlo, porque no, o si no, no tendríamos ninguna posibilidad de entenderlo, si no se ajustan a lo que nosotros conocemos y sabemos. Es muy probable que cuando ya avancemos a verse más allá, ya tengamos que abandonar esos conceptos de Dios Padre, Hijo y Espíritu. Hay una idea por ahí que lo dice el libro. Entonces, nosotros como ciudadanos éticos tenemos el deber y la obligación de velar por elegir políticos correctos. El problema es la grave corrupción que manipula eso a través del dinero. Pero algún día los jóvenes hoy están rechazando las religiones y la política porque están asqueados de tanta porquería, tanta mentira, tanta falsedad. Eso va a hacer que la otra generación después de estos jóvenes sean mucho más morales. Y lo estamos viendo en los niños de hoy. Los niños están creciendo con unos valores grandísimos. Lamentablemente, si no empezamos a educar a los padres para que controlen la tecnología en manos de los niños, pues los van a destruir con los planes tan negros que tienen los que quieren y siguen intentando manipular el planeta. Yo tengo una esperanza gigantesca y espero que se la pueda contagiar a usted, que en el 2029, cuando llegue el nuevo gobernador general, las cosas van a cambiar sustancialmente. Hay que seguir fieles y firmes porque esto sí va a cambiar, no es de la noche a la mañana. Y nosotros, cuando encontramos estas verdades, tenemos el deber moral de compartirlas con nuestros hermanos a través del amor. Por eso este grupo se llama Urantiades del Amor. Felicitaciones. Tan lindo, Isabelita, tan bella. ¡Ay! La amo. Gracias, Isabelita. Excelente respuesta, muy completa. Ella es una dura. Bueno, ¿alguien más? Ramón Ortiz. Hoy está más juicioso, toda Sí, qué conductada. pena de intervenir tantas veces, pero aprovecho Dale, la oportunidad, hay que aprovecharla, ¿no? dale. Justamente Isabelita se ha referido a las verdades. Bueno, para mí la verdad es, no para mí, sino para el contexto normal, habitual. La verdad es, hay dos clases de verdades, las verdades relativas y las verdades absolutas. Las verdades relativas son los que están dentro de los linderos de la comprensión humana. Y esas verdades son en realidad, como su nombre lo indica, relativas porque evolucionan, porque cambian con el tiempo, modo y lugar. Son susceptibles de cambio. Por eso Jesús, él no escribió nada porque realmente si lo hubiera escrito, entonces hubiera parecido como los 10 mandamientos que escribió Moisés, algo inamovible. Y eso no era lo que quería Jesús. Jesús consideraba
que las verdades de este mundo, sean las relativas, estarían en pleno cambio y movimiento. Por eso, relativas. Y las otras verdades, pues son las absolutas. Las absolutas son aquellas que no tienen ni se necesita demostración. Simplemente están en el juego del libre albedrío del ser humano, del individuo. Por eso, un hombre o una mujer, realmente la fe para ellos no es un dogma, no es algo inamovible. La fe no es un acto puramente inamovible, sino que realmente en el individuo lo maneja de conformidad, haciendo uso del libre albedrío. Y lo que pasa es que hay una guía, hay unos parámetros que nos los dan precisamente, por ejemplo, la revelación del libro de Urantia nos da esos parámetros, pero los planteamientos del libro de Urantia, ¿quién obliga a una persona individual a creerlos o a no creerlos? ¿Por qué? Porque hay muchos aspectos en el libro de Urantia que son relativos y otros que son absolutos. Los absolutos tienen que ver con lo que estudiamos nosotros del espíritu, del alma, de Dios y de todo el superuniverso, con todo lo que nosotros sabemos al respecto. Son verdades absolutas que demostración no pueden tener, porque simplemente es una cuestión que uno las adopta por convencimiento, pero individualmente, no es colectivamente, no. Por eso es que el libro de Urantia no es una iglesia, no es una iglesia donde se le imponga a los lectores simplemente creer, ¿no? El lector cree o no cree, tiene libertad absoluta para manejar estas verdades absolutas, tiene libre albedrío para manejar estas verdades absolutas que no tienen demostración y que uno realmente, cuando las elige o no las elige, utilizando su libre albedrío, que es realmente la voluntad de uno, que es ilimitada. Entonces, la cuestión no es tan sencilla, pero nosotros sí tenemos que manejar en lo individual estos parámetros para que nos sirvan de guía en la obtención de la información y de la superación en todos los órdenes, especialmente en lo espiritual, porque aquí nosotros estamos con una revelación, siempre digo yo, apuntando hacia la eternidad, hacia que nuestra alma sobrepase los linderos de la muerte, o sea, que sobrevive. Eso es interesante, por eso me refiero a estas palabras de Isabel, pero quería yo precisarla, ¿no? Porque uno dice, bueno, entonces, esta es la verdad. ¿Verdad es cuál verdad? ¿Absoluta o relativa? Esa era mi inquietud. Muchas gracias. Ramón, pero es que mira, las verdades absolutas significan que son puras, que son completas, absoluta, no le falta absolutamente nada, están probadas y recomprobadas, que es la verdad pura, y solo existen en el paraíso, ¿verdad? Ahora el libro Urantia nos trae a nosotros esas verdades para que si nuestra mente es capaz de tomarlas y discernirlas y comprenderlas, las tomemos en cuenta. La fe es un don que el Padre nos otorga y va directamente proporcional al grado de sinceridad que tú desarrollas en tu corazón, en tu mente, en tu alma, en la búsqueda de esa verdad que es Dios. Y Dios es amor puro, ¿me entiendes? Entonces, depende de ese grado de verdad que tengas en tu fe, que tú tienes capacidad de manejar tu libre albedrío. Y entre más crece tu fe y más te llenas de ese poder de Dios que te lo entrega 24 horas al día, pues tu discernimiento espiritual es tan grande
que tus decisiones se hacen muchísimo más sabias, con más verdad. Porque las verdades que nosotros tenemos aquí dependen de nuestro tiempo y de nuestro espacio, y cada vez que vamos ascendiendo hacia arriba y hacia el centro, vamos a encontrar otras verdades mucho más grandes, y de esa misma manera es que nosotros vamos evolucionando y nuestra alma va captando las cosas, y así como vamos avanzando en hallar verdades más puras, vamos abandonando las que antes creíamos que eran verdad. Así nos pasa cuando leemos el libro de Durantia, igualito. Abandonamos nuestras creencias que nos enseñaron, porque el libro nos da unas verdades mucho más supremas que sentimos dentro de nosotros, que son más coherentes, más aceptables, y por ende, al vivirlas en tu vida personal práctica, las puedes probar que son reales, que son verdades. Era para complementarte, amor. Gracias, perdón. Isabelita, antes de que te nos vayas, Fabián Cadavid nos pone en el chat. Él dice, en el libro se dice que se logra la fusión con el ajustador del pensamiento cuando se acepta plenamente la voluntad de Dios. ¿Qué nos hace falta para que se considere que ya aceptamos plenamente la voluntad de Dios? Esa sinceridad plena en el alma de él, en la entrega de verdad hacer la voluntad del Padre. Porque cuando tú eliges hacer la voluntad del Padre, entras al tercer círculo psíquico y ya tienes tus propios serafines custodios que te van a ayudar muchísimo más. Pero necesitas empezar a hacer el trabajo con el ajustador directamente. Y en la misma medida en que tú le ayudas al ajustador, tratando de percibir esos impulsos que él te pone en la mente para que tú elijas cada vez y cada vez más decisiones de valor moral y de valor supremo, crece en ti ese desarrollo espiritual que te permite más comunión con Dios, porque estar en comunión con Dios es estar en perfecta comunión con el Padre. ¿Dónde hallas tú al Padre? En el eterno presente. ¿Y cuál es el eterno presente? El aquí y el ahora. Entonces, cuando aprendamos a vivir en el aquí y en el ahora, tomando de ese presente cada detalle que el ajustador pone frente a ti para que decidas, es cuando más nos acercamos a trabajar en comunión con Dios. Abandonemos vivir en los pasados, abandonemos ilusionarnos con unos futuros, fijemos metas y tengamos no ilusiones, sino ideales humanos, divinos. Y de esa manera nos acercamos más, nos vamos a parecer más a Dios. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a cada instante a trabajar en comunión con Él, y Él es el mejor maestro que tenemos para lograr esa fusión con el ajustador. Se puede lograr desde aquí. Y ya lo han logrado, y ahora lo logran más seres humanos gracias a que el Espíritu de la verdad nos envuelve y nos conecta directamente a esa energía espiritual que no teníamos antes de la llegada de Jesús. Eran muy pocas las mentes antes de la llegada de Jesús que podían recibir ajustador del pensamiento. Con el derramamiento del Espíritu de la verdad, ahora todos los seres humanos de este planeta que tengan mente normal y supernormal reciben un ajustador del pensamiento con su primera elección moral, y estos ajustadores son supremos, avanzados y actuantes, no son principiantes. No sé si iluminé o qué, o enredé. ¡Wow! ¡Qué hermosura! O sea que estamos con unos duros de ajustadores de pensamiento. No hay con cualquier principiante, con unos duros. Bueno, En palabras humanas, Angelita, no perdamos tanto el tiempo en cosas materiales. Si ya comprendimos que la vida material solamente es este mundo material tan solo es un taller de aprendizaje. Y si ya comprendimos qué es lo fundamental de lograr en esta vida, que el Maestro Jesús nos lo dejó más que mostrado, el camino, la vida que él vivió es el modelo perfecto de vida para un mortal. ¿Para qué perder el tiempo en tantas cosas que ve uno a la humanidad perdiendo el tiempo? Y a los jóvenes, vea, yo lloro de ver
cómo la tecnología y la publicidad está manipulando los niños y los jóvenes a la autodestrucción de su alma. Pónganle cuidado a eso y traten de que no lo vivan sus parientes y amigos cercanos, por favor. Así es, Isabelita. Ramón Humberto. Sí, totalmente de acuerdo con la hermana Isabela y agrego lo siguiente. Estoy de acuerdo porque en lo que he estudiado, nuestro Padre Celestial como que veo yo que le encantaría que nosotros los seres humanos nos elevemos a un nivel intelectual, a niveles espirituales, pero pues también que gocemos también de este mundo, pues, de las cosas que nos presenta el mundo, sin que esas cosas materiales vayan a dañar de una u otra forma nuestra espiritualidad y nuestra intelectualidad, sin que se comprometa. Y es lo que yo observo, porque todos necesitamos una casa, todos necesitamos una cama, lo esencial, pues. Y él ve que nos va a regalar. Pienso que de acuerdo a lo que he estudiado es buscar que el ser humano llegue a ser lo más culto que sea posible en el desarrollo de la humanidad. Octavio, ya me hacía falta. Hermanitos, buenas tardes, gusto en saludarlos. Quiero leer primero un párrafo y después doy mi opinión, si me lo permite. Adelante. Sí, fíjense, está en el documento 23, sí, en la página 258. Dice, a ver dónde está, dice, la confusión y disturbios en Urantia no significa que los gobernantes paradisíacos carezcan del interés o de la habilidad para arreglar en forma distinta los asuntos. Los creadores poseen pleno poder para hacer de Urantia un verdadero paraíso. Pero dicho Edén no contribuiría al desarrollo de aquellos rasgos fuertes, nobles y experimentados que los dioses con tanta seguridad forjan en vuestro mundo entre el yunque de la necesidad, fíjese, entre el yunque de la necesidad y el martillo de la angustia. Vuestras ansiedades y penas, vuestras pruebas y desilusiones son tanto parte del plan divino en vuestra esfera, como son la perfección exquisita y la adaptación infinita de todas las cosas a su propósito supremo en los mundos del universo central y perfecto. O sea que lamentablemente, entre yo más leo el libro, me doy cuenta que la línea de nuestro planeta es esa. Somos un planeta que estamos con la situación de que las dificultades en Urantia están programadas para nuestro planeta, pero depende de nosotros que nos esforcemos y que podamos ahora sí ser galardonados con las promesas que hay, que nos da nuestro Señor Jesucristo y que nos dice nuestro Padre Creador, ¿verdad? Que cuando hacemos su voluntad, pues podemos ser galardonados con la vida eterna. Pero sí, realmente Urantia está diseñado para que sea todo a base de mucho esfuerzo. Entonces, lo que debemos de hacer nosotros, espero que estén de acuerdo, en estas reuniones nosotros aprendemos y lamentablemente no nos podemos reunir, como decían la otra vez, en un grupo. ¿Qué hacemos para que los demás tengan la oportunidad de conocer el libro de Urantia? Yo les comentaba, pues es que es muy difícil, unos están en Colombia, otros están en Estados Unidos, entonces no, como grupo no podemos hacer nada más que venir a estas clases donde nos alimentamos espiritualmente y reforzamos el conocimiento, sino lo que podamos hacer nosotros en cada lugar donde nos encontremos, y en la medida que vayamos creciendo espiritualmente, probablemente podamos ser ejemplo para los demás y podamos ir contagiando y derramando este conocimiento para que vaya cambiando para bien. Pero lamentablemente, yo ya ahorita la hermanita que dice que para el 29, híjole, ojalá así sea, hermanita, yo no creo que sea así. Yo siento que esto va para largo, para mucho más, porque si la revelación dice que fue dada para 1000 años, pues esto apenas empieza. Entonces, para que esto cambie y a futuro, falta muchísimo.
Aparte que la línea del planeta es así, mire, dice aquí, el yunque de la angustia, dice. Dice, además se los voy a leer otra vez porque yo entre más leo el libro, más me doy cuenta que es así. Dice, Dios dice, los dioses con tanta seguridad forjan en vuestro mundo entre el yunque de la necesidad y el martillo de la angustia. Vuestras ansiedades y penas, vuestras pruebas y desilusiones son tanto parte del plan divino en vuestra esfera. ¿Sí? Entonces, pues no queda más que lo que nosotros podamos hacer de manera personal en el lugar que nos toca estar. Y ya, si Dios quiere, y en un futuro, después de mucho tiempo, Uriantia probablemente vaya a ser un mejor planeta, pero ahorita, por lo pronto, nos quedan tiempos muy, muy difíciles y lamentablemente no los vamos a ver. Por una parte, pues está bien que nos vamos a ir antes, pero todavía le cuelga a esto, que se ponga muy feo. Muchas gracias y gusto en verlos. A ti, Octavio, gracias. Gracias por tus aportes, como siempre. Isabelita, adelante. Gracias, porque ahora sí voy a coger carretera. Qué lindo el aporte que hiciste. Eso es cierto. Lo que acabas de leernos es cierto. Recuerda que el Padre viene aquí a sacar de animales, porque de ahí salimos nosotros, prácticamente 100% animales, seres semejantes a Él. Y por eso necesita ese yunque. Y por eso necesitamos sufrir y todas esas para que despertemos en el espíritu, ¿ya? Nosotros casi que somos unos tan solo animales hasta cuando nos despertamos en el espíritu. Cuando la persona despierta en el espíritu es porque ha encontrado a Dios dentro de su mente y ha decidido hacer la voluntad de Él con total sinceridad en su alma, en su corazón. Y eso le cambia inmediatamente ese yunque del sacrificio y de la angustia y de todo eso. ¿Por qué? Porque vas a empezar a vivir tu vida iluminado por la luz de Dios y eso hace que tu mundo y tu alrededor cambien. Que se acaban las dificultades, no, porque es que gracias a las dificultades tú formas un carácter fuerte, firme y recto, gracias a la ayuda del ajustador. Pero sí se acaban una cantidad de situaciones tan duras, tan crueles, tan difíciles, tan tristes y dolorosas que vivimos en la humanidad en general. Y yo te lo estoy diciendo con plena conciencia de que lo viví y ya logré, gracias a Dios, superarlo. Entonces, si existe un infierno, yo ya lo viví aquí mismo por mis decisiones erradas, que me hicieron sufrir por años, enfermar, mejor dicho. Yo estaba hasta desahuciada y hoy gozo de una salud increíble, gracias a Dios. Los amo muchísimo. Creo que ya en pocos segundos nos quedamos sin internet porque entramos ya a carretera dentro de la montaña y ya se va la conexión. Feliz noche para todos. Fue un placer compartir con ustedes. Dios los bendice. Y yo no digo que para el 2029 entramos a luz y vida. No, eso es un proceso larguísimo. Cuando en estos 1000 años en que la humanidad tiene estas verdades, que puede juntar con otras verdades antiguas, cambie y decida realmente buscar a Dios y vivir en comunión con Él, esto cambia. Y es muy gradual, es muy lento y solo dependerá del grado de sinceridad de cada uno de nosotros, los hijos de Dios, en esa búsqueda de Dios, de la verdad, del amor y vivir en verdadero amor entre nosotros. El verdadero reino de Dios en la tierra es la hermandad de los hombres, amándonos unos a los otros, sirviéndonos unos a los otros, sin alcahuetearla, sin vergüencería. Feliz noche y los amo mucho. Chao. A ti, Isabelita, como siempre, mil gracias por estar ahí presente. Te queremos también. Feliz viaje. Octavio, adelante. Es muy cierto lo que dice la hermana Isabel, pero por eso es la importancia de que la revelación se dé a conocer, hermanitos. Esto es la importancia de que nosotros tratemos donde estemos, donde vivamos, tratar de que ese conocimiento, esas bendiciones, como decía la hermana Isabel, las conozcan los demás, porque en la medida que esto se vaya contagiando,
discúlpenme la expresión, pero es como un cáncer que se vaya contaminando, pero de Urantia. Entonces el mundo va a poder cambiar y en esa medida pues va a cambiar rápido o lento, porque lamentablemente ahorita somos muy poquitos, muy poquitos. Muchas gracias y me dio gusto verles. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, creo que hoy, Lucecita, vamos a cerrar a esta hora, ¿sí? Para descansar y creo que ya se hablaron muy buenos temas y ya hay personas que necesitan salir, que me han escrito. Gracias, Román Humberto, a ti también por toda esa participación. Entonces, felicidades a todos, una feliz noche. Gracias por estar siempre aquí y Lucy, adelante. ¿Todavía no conoces el tema del próximo No, lunes? no me he podido Ok, comunicar con Armando. bueno, bueno. Feliz noche para todos.